Buen día. Bueno, lo que vamos a ver a continuación son los procesos inflamatorios de los vasos, las vasculitis, que son cuadros que en un amplio espectro que van desde procesos leves, autolimitados, que a veces se resuelven espontáneamente, y que ustedes como médicos de atención primaria van a ver en el consultorio, hasta otros cuadros muy graves de compromiso multisistémico que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Y que esos, ustedes como médicos de atención primaria no van a ser quienes lo van a tratar, pero sí van a tener la obligación de reconocerlos, porque van a tener que derivarlos a una institución de alta complejidad, con experiencia en el manejo de vasculitis graves, porque de eso va a depender el pronóstico del paciente. Suele decirse que los pacientes graves signan su pronóstico en función del primer médico que los ve, el que sabe detectar la alarma o no sabe hacerlo. Bueno, entonces, el sentido de esto que vamos a conversar es que ustedes, en esos casos que no van a tratar, por lo menos los sepan identificar. Bueno, esta es una clasificación típica, clásica, que por un consenso de expertos se estableció en Chapel Hill en el año 1994 y, como ustedes ven, clasifica las vasculitis en función del calibre de los vasos que cada una de ellas compromete. Vasos pequeños y medianos, grandes. Esto tiene un valor descriptivo, tiene un valor histológico, pero en realidad tiene un escaso valor clínico. Sirve, sí, para comparar casuísticas de distintas instituciones, para los trabajos científicos, pero para el paciente que tenemos enfrente sirve relativamente poco. Empecemos por la clínica. El paciente que viene al consultorio con un cuadro que puede hacer sospechar vasculitis. ¿Qué tiene que tener el paciente para que sospechemos vasculitis? En general hay vasculitis de compromiso cutáneo. Muchas veces empiezan por el dermatólogo y es el dermatólogo el que por ahí ve algunas manifestaciones extracutáneas y lo deriva al clínico. Y la lesión elemental fundamental es la púrpura palpable. Una lesión color púrpura, violácea, pero que tiene la característica de que está sobreelevada. Es una pápula, no es una mácula. No es una mancha. Esto es lo que diferencia fundamentalmente desde el punto de vista de la lesión cutánea a las púrpuras plaquetarias de las púrpuras vasculares o vasculíticas. Las púrpuras plaquetarias, las plaquetopenias, suelen tener lesiones purpúricas, pero que no son pápulas, son simplemente manchas. Las vasculitis tienen una pápula, una púrpura palpable, porque allí hay un proceso inflamatorio subcutáneo, ahora lo vamos a ver, que es lo que determina que la lesión sea así. Algunas veces se acompaña de otras lesiones, por ejemplo lesiones ulceradas y lesiones fibróticas, pero lo elemental, lo central, es la púrpura palpable. Los pacientes pueden tener además compromiso renal, pulmonar, del sistema nervioso y además toda una sintomatología general como malestar general, anemia, fiebre de origen desconocido, artralgias. Es decir, uno podría decir que es un síndrome muchas veces generalizado con compromiso multiorgánico. Y bueno, esto puede ser vasculitis y puede ser otra cosa, ¿verdad? Hay cuadros que aparentan vasculitis, que semejan vasculitis. Por ejemplo, la exposición a ciertas drogas, sobre todo drogas vasoconstrictoras, drogas simpático-miméticas. Una de las principales en las que hay que pensar es en cocaína. La intoxicación por cocaína, la cocaína es un simpático-mimético, vasoconstrictor, hipertensor, productor o predisponente
al accidente cerebrovascular, isquémico, hemorrágico, etcétera, etcétera, y también puede tener lesiones isquémicas y purpúricas y vasculíticas en la piel y manifestaciones a nivel de otros órganos, por supuesto. La anfetamina, algunos antibióticos pueden dar cuadros que simulen vasculitis a nivel cutáneo, sobre todo y subcutáneo renal. Los beta-lactámicos, las sulfonamidas. Los derivados del ergot. La ergotamina, ustedes saben, es una droga que se utiliza para el tratamiento de la crisis de migraña. Ustedes saben que la migraña tiene un tratamiento de la crisis y tiene un tratamiento intercrítico, es decir, un tratamiento preventivo. Bueno, la ergotamina es ampliamente usada en el tratamiento de la crisis de migraña y es un vasoconstrictor. Hay que tener particularmente cuidado en los pacientes con enfermedad coronaria, con hipertensión arterial, porque puede acabar la hipertensión y puede provocar un infarto miocardio, por ejemplo. Y puede dar lesiones que simulen vasculitis. Determinadas infecciones, por supuesto, la infección por VIH, la endocarditis infecciosa y algunas enfermedades malignas, el mixoma cardíaco. El mixoma de aurícula izquierda no es simplemente una masa en la aurícula que da manifestaciones mecánicas. Es una masa en la aurícula que tiene una serie de manifestaciones sistémicas de mecanismo inmunológico. La llamada embolia de colesterol o arteroembolismo o embolia arteria-arteria es el clásico caso de la placa de ateroma ulcerada que se encuentra en la carótida y que hace una embolia arteria-arteria a nivel del sistema nervioso. Pero hay algunas veces en donde los pacientes tienen serias lesiones ateromatosas vasculares en todo el árbol vascular y se puede producir un embolismo arteria-arteria de tipo masivo y dar manifestaciones de falla hepática, de falla renal, manifestaciones cutáneas, manifestaciones del sistema nervioso, un cuadro de falla multiorgánica que más de una vez se confunde, por ejemplo, con una sepsis sistémica. Y a veces los pacientes se mueren de eso y uno dice, debe haber estado séptico, el germen no se encuentra, y si uno les hace una autopsia, lo hemos visto más de una vez, se encuentran las múltiples embolias de colesterol. El síndrome antifosfolipídico, bueno, esto ustedes ya lo han visto, en las enfermedades autoinmunes, saben ustedes que el síndrome antifosfolipídico es un cuadro que puede ser primario o puede ser secundario a enfermedades autoinmunes, a lupus sistémico, a infección por HIV, etc. Bien. El enfoque inicial, entonces, viene el paciente, nos consulta, por ejemplo, por manifestaciones cutáneas. Lo primero que tenemos que investigar es exposición a drogas. Los medicamentos o las drogas ilegales eventualmente, o eventualmente las sustancias tóxicas que el paciente puede haber estado en contacto o consumiendo, deben investigarse sistemáticamente en todos los pacientes. ¿Qué está tomando? ¿Qué tipo de trabajo hace? ¿Con qué sustancias está en contacto? Y hay que preguntar, ¿ha habido contactos con marihuana, con cocaína, con otras cosas? No hay que dejar de hacer esta pregunta. Y la respuesta es afirmativa en un sorprendente número de casos. Hay que tenerlo en cuenta. Esto hay que hacerlo siempre, en el caso particular de la sospecha de vasculitis, por más razón. Porque hay, como vimos, cuadros vasculíticos o pseudovasculíticos relacionados con drogas, legales e ilegales. El antecedente de infección o la conducta de riesgo para virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C o VIH. Insisto en lo de conducta de riesgo, hace años que se dejó de hablar de grupos de riesgo, ¿no? El grupo de riesgo es una cosa netamente discriminatoria, lo que existe son conductas de riesgo. Estos tres virus particularmente, VIH, B y C, hay que investigarlos
porque hay vasculitis, ya las vamos a ver, que se relacionan en particular con algunos de estos virus. Y además porque el VIH frecuentemente coexiste con el B y con el C. Las vías de contagio son las mismas, parenteral y sexual. La coinfección VIH-B y VIH-C tienen mucha importancia porque influyen en el pronóstico y determinan también la terapéutica. El diagnóstico previo o los signos y síntomas de enfermedad autoinmune, acá dice serositis, rayo malar, poliartritis, fotosensibilidad, anticuerpos antinucleares positivos. Todos estos datos son importantes a la hora de evaluar inicialmente a un paciente con el potencial diagnóstico de vasculitis. Bien, dicho esto y hecha esta introducción, vayamos ahora a una clasificación práctica, clínica, no histológica, como la de Chapter-Hill, que podemos aplicar al paciente concreto que viene al consultorio o que vemos en el internet. Entonces podemos hablar de vasculitis que afectan fundamentalmente la piel. Y sí, son la mayoría. Y pueden ingresar a través de dermatología. Señalo para allá por los dermatólogos. Esto es una cuestión de este hospital. Con compromiso del riñón, de la vía aérea y del pulmón. Hay vasculitis que tienen predilección por estos dos aparatos, el urinario y el respiratorio. Hay vasculitis que tienen desde el inicio un compromiso multisistémico y hay algunas vasculitis que se denominan vasculitis de las grandes arterias o que afectan los pulsos arteriales. Entonces, la de la piel, la del riñón y aparato respiratorio, las multiorgánicas y la de las grandes arterias. Enfermedades que afectan los pulsos arteriales. Ahora vamos a ver. Bien, empecemos por el compromiso cutáneo. Dijimos que en el compromiso cutáneo la lesión elemental, clásica, típica, es la púrpura palpable. La púrpura palpable consiste en una erupción de este tipo. Por lo general está en los miembros inferiores, no necesariamente puede estar en otras localizaciones, pero especialmente en los miembros inferiores. Como les digo, es como si uno tocara un rallador, ¿no? Y si le hace una biopsia, como se le hizo a este paciente, uno se encuentra por debajo de la epidermis, allí, alrededor de los vasos del corio, una infiltración de leucocitos perivasculares. Y además de la presencia de leucocitos, uno ve, si lo viéramos a mayor aumento, el patólogo nos muestra, nos dice, hay detritus o fragmentos o trozos de leucocitos. Es decir, leucocitos destruidos. Polvo de leucocitos. Eso es lo que le da el nombre a esta vasculitis. ¿Por qué digo que le da el nombre? ¿Cómo? Leucocitoclástica, justamente. Clasia es destrucción. Cuando uno dice osteoblasto, formación, osteoclasto, destrucción. ¿Ok? Esto es lo mismo. Leucocitoclástica. Se ve polvo de leucocitos. Esta vasculitis leucocitoclástica afecta a los vasos pequeños de la piel, a veces está limitada allí, pero otras veces puede comprometer otros órganos. Especialmente puede tener alteraciones renales o del tracto gastrointestinal. Entonces, proteinuria o insuficiencia renal o eventualmente cólicos abdominales con o sin melena, con o sin sangrado. Es decir, las lesiones inflamatorias vasculíticas del aparato digestivo pueden sangrar. Punto importante,
Porque hay un cuadro que enseguida vamos a ver que se caracteriza precisamente por esto, por tener manifestaciones de piel, de riñón y de aparato digestivo. Adelantémonos un poquito. ¿Cómo se llama el cuadro? Sí, señor, perfecto. La púrpura de Johnny Hedge. Es una vasculística opositoclástica, pero que no solamente afecta a la piel, sino que afecta aparato digestivo y riñón. Es una vasculitis que ustedes ya han visto si han hecho pediatría. ¿Por qué? Y porque la mayoría son chicos. ¿Puede darse en adultos? Sí, puede darse en adultos, 10%. Pero esto lo ven más los pediatras que nosotros. Perfecto. Hay una forma de vasculitis cutánea, de opositoclástica también, que es una variedad de la urticaria. La urticaria, ustedes saben, son placas cutáneas muy pruriginosas, inflamatorias, sobrelevadas. Bueno, hay algunas que tienen verdadera vasculitis y se llama precisamente así, urticaria vasculitis o urticaria vasculítica. Y se subdivide en dos categorías con complemento normal o con complemento bajo. Hipocomplementemia. La hipocomplementemia, ustedes saben, es un indicador de actividad inmunológica. El complemento es una cascada de proteínas que se consume, subrayo, se consume en la reacción antígeno-anticuerpo. Cuando se produce una reacción antígeno-anticuerpo, se mete el complemento y se forma un combo antígeno, anticuerpo, complemento, que se llama, ¿cómo se llama? Inmunocomplejo, exactamente. Inmunocomplejo. Esos inmunocomplejos uno los puede dosar en sangre o los puede encontrar ya depositados en los tejidos. ¿En qué tejidos? Bueno, en la membrana basal de los vasos, periféricos, cutáneos, por ejemplo, en el riñón, en el pulmón, en otros órganos. Inmunocomplejos. Digo lo del consumo porque cuando uno tiene complemento bajo, uno dice, ¿existe una hipocomplementemia por falta de formación de complemento, de génesis, de síntesis? Sí, existe. Son las hipocomplementemias congénitas, pero son raras. Esas son excepcionales. Generalmente un paciente que tiene hipocomplementemia es porque ha consumido el complemento en una reacción inmune que se está produciendo en algún lugar. ¿Bien? Bien. Bueno, esta es una urticaria típica, ahí están las placas, que tienen lesiones también de púrpura palpable alrededor. En esos casos también investigar drogas, antibióticos beta-lactámicos y sulfas, tuberculostáticos, particularmente isoniazida. Los anticonvulsivantes producen esto con alta frecuencia. La carbamazepina, el fenobarbital, etc., lo producen con frecuencia. Algunas drogas cardiovasculares, como la quinidina, como la miodarona. Las infecciones de distinto tipo, infecciones virales, infecciones estreptocóxicas. Hay pacientes jóvenes que vienen con un cuadro de vasculitis y uno les pregunta y dice, sí, tuve una faringitis hace unos 15 días, 10 días. Y bueno, se trató con antibióticos y es probable que eso, una vez resuelta la faringitis, la vasculitis regresa. Pero a veces, cuando uno no encuentra una droga que la justifique, cuando uno no encuentra una infección previa, y cuando no se trata de un paciente joven, sino un paciente mayor, siempre tiene que pensar en la posibilidad de la vasculitis como manifestación paraneoplásica, especialmente si la vasculitis no es autolimitada y persiste en el tiempo. ¿Qué es una manifestación paraneoplásica? Para al lado de. Para al lado de. Es una manifestación de la neoplasia, ¿sí?
Pero no es una manifestación directa del tumor por compresión de un órgano, por ejemplo. No es la obstrucción bronquial que se produce por un tumor del pulmón que está comprimiendo el bronquio. No es eso. Tampoco es la manifestación de foco de una metástasis cerebral. Tampoco es eso. Es una manifestación clínica que depende de que el tumor produce sustancias, moléculas, que pueden ser citoquinas, que pueden ser similhormonas, y que dan una multiplicidad de manifestaciones clínicas. Manifestaciones cutáneas, neurológicas, respiratorias, hormonales, distintas manifestaciones hormonales. Y que tienen una particularidad. Cuando la neoplasia que les dio origen regresa, se trata exitosamente, sea con cirugía, con quimioterapia o con lo que sea, la manifestación paraneoplásica también regresa y puede desaparecer. Y tiempo después, en un determinado momento, la manifestación paraneoplásica reaparece. Ahí hay que abrir el ojo, porque entonces esto está indicando o puede sugerir que hay una recidiva del tumor o que hay una metástasis y hay que buscarlo. ¿Se entiende ese concepto? Bueno, estas vasculitis que comprometen fundamentalmente la piel. En general son cuadros autolimitados que no requieren tratamiento específico, excepto, si podemos identificarlo, la eliminación del agente que pudo haber sido el desencadenante. A veces con eso solo es suficiente y no hay que hacer más. En otras oportunidades se pueden utilizar drogas antiinflamatorias como la indometacina, o como la colchicina, o como la hidroxicloroquina, o como la pentoxifilina. Es un tratamiento más sintomático que otra cosa. Esto está en nuestro libro de terapéutica. Este grupo de Ricard Cervera, Gerard Espinosa y colaboradores son los especialistas en enfermedades autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona, que es la unidad de enfermedades autoinmunes con más prestigio en Europa y una de las más importantes del mundo. Ellos escribieron el capítulo de este tema en nuestro libro. En algunos casos se requieren corticoides, prednisona, algunas veces con una finalidad autoinflamatoria, antiinflamatoria. En otras oportunidades con un objetivo inmunosupresor. El hecho de que la prednisona o metilprednisolona, que son los corticoides más usados, sea antiinflamatoria o inmunosupresora, depende de qué. De la dosis, efectivamente, de la dosis. Pero la pregunta es, ¿cuál es la dosis inmunosupresora? Pregunta clásica. Atento, ¿no? ¿Entendieron el mensaje? Pregunta clásica. ¿Cuál es la dosis inmunosupresora de prednisona o metilprednisolona? 1 miligramo, kilogramo de peso, día. Ergo, un paciente de 70 kilos, 70 miligramos. Por día, vía oral. Bien. ¿De qué forma se la damos? Yo podría decir, por ejemplo, a ver, le tengo que dar 60 miligramos, pesa 60 kilos. Bueno, le voy a dar 20 miligramos cada 8 horas. ¿Está bien? Son 60 miligramos. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿El ciclo? Circadiano, exactamente. A lo largo del día, la suprarrenal produce oleadas de corticoides que tienen una periodicidad horaria, no están dadas por acá. Como muchos ciclos hormonales. ¿Esto qué significa? A las 6 de la mañana se produce una descarga de cortisol, que es lo que permite que uno se levante, se pegue una ducha y se venga a despertar.
A las 18 horas hay otro pico para que uno se caiga a pedazos de la noche. Hay otro pico, pero que es un pico más bajo. Es más o menos el 50% del pico matinal. Este ritmo circadiano no está dado al azar. Por esa razón, a los que hacen vuelos intercontinentales los publican más temprano, porque le alteran los ritmos circadianos. Está cambiando de la noche al día, del día a la noche en forma continua. Es nocivo para la salud. ¿Ok? Bien. Entonces le damos el corticoide a la mañana para imitar el pico de la suprarrenal. Esto hace que la inhibición suprarrenal que siempre se produce en el tratamiento crónico sea menor. Si el tratamiento es agudo y se lo vamos a dar por una semana, no pasa mucho. Pero si se lo tenemos que dar mucho tiempo, hay que respetar eso. Y si le tenemos que dar una dosis alta y no le queremos dar todo en una sola toma a la mañana, le damos 2/3 a la mañana y 1/3 a las 6 de la tarde. Justamente para respetar la curva circadiana de cortisol. Bien, perfecto. En úlceras persistentes o refractarias, otros antiinmunosupresores, metotrexate, azatioprina, ciclopropamina. Bueno, púrpura de Schoenlein-Henoch, ya ustedes la mencionaron. Es una vasculitis sistémica que combina la púrpura palpable, es decir, la manifestación en piel, siempre. Siempre. Los chicos que vienen con las manifestaciones de piel, pero que además pueden tener angina intestinal, dolor cólico intestinal postprandial. ¿Por qué digo postprandial? Y justamente porque la angina se produce después del esfuerzo de la peristalsis. Es un dolor opresivo. Acuérdense que la raíz de angor, angina y angustia es la misma. Tengo angustia, se me cierra el cuello. Es por eso. Okay. Bien. Sangrado digestivo, algunos pueden tener melena. Hematuria, algunos, compromiso renal. Generalmente estos chicos tienen una infección de vía respiratoria alta previa. El 10% afecta a los adultos y puede haber drogas desencadenantes previamente. Y en la biopsia, en los vasos afectados, si uno le hace inmunofluorescencia, ¿qué se encuentra? Depósitos de inmunoglobulina A. ¿Se acuerdan la nefropatía por inmunoglobulina A? ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Sí, señor, muy bien. Enfermedad de Berger. Muy bien, así es. Bueno, en el contexto del Schoenlein-Henoch está presente este depósito de IgA a nivel del riñón y a nivel de otros vasos. Hay una vasculitis, también leucocitoclástica, que está determinada por proteínas que tienen la particularidad de que precipitan con el frío, hacen antígenos, complejos antígeno-anticuerpos que precipitan con el frío. Entonces es probable que los pacientes hagan crisis de vasculitis en invierno, o como nos pasó una vez con un paciente que tenía un cuadro grave, que pasó a terapia intensiva, e inadvertidamente lo pusieron al lado del aire acondicionado. Le daba el frío de cerca y hizo todas las manifestaciones cutáneas agudas. Suelen estar presentes en varias condiciones inflamatorias crónicas, pero suele asociarse característicamente con el virus de la hepatitis C. ¿Vieron que dijimos antes? Hay que investigar HIV, B y C. Bueno, la hepatitis C
se asocia frecuentemente con crioglobulinemia. Y dentro de las manifestaciones extrahepáticas de la hepatitis C hay que pensar en crioglobulinemia. Ustedes saben que tanto las hepatitis virales son hepatitis que tienen una patogenia inmune. La inmunidad está íntimamente relacionada, son enfermedades órgano-específicas. El órgano de choque fundamental es el hígado, pero hay otras manifestaciones extrahepáticas. Una de ellas, la crioglobulinemia. El cuadro clínico incluye artralgias, púrpura palpable, nefritis y hepatitis en el 60% de los casos. La inmunosupresión y la plasmaféresis ha mostrado resultados variables. El tratamiento clásico es el interferón estilado, el interferón empadronado. Todos los pacientes con púrpura palpable deben ser investigados para el virus C y en los casos positivos solicitar crioglobulina. En general, crioglobulina, investigar C, investigar crioglobulina. HIV, investigar B y C. Siempre, porque pueden coexistir. Cuando se trata de una enfermedad progresiva, considerar el tratamiento con interferón. Interferón pegilado, ribavirina, y en algunas situaciones antiinflamatorios o corticoides se pueden asociar. En las manifestaciones más graves, por ejemplo, cuando hay nefropatía, úlceras cutáneas o neuropatía periférica, corticoides en dosis inmunosupresora, y cuando hay cuadros más severos todavía, hemorragia alveolar, síndrome nefrótico, sistema nervioso, plasmaféresis, ciclofosfamida, y ahora cada vez hay más trabajo con rituximab que parecerían tener efecto favorable. Bien. Segundo grupo de vasculitis, las que comprometen aparato urinario y aparato respiratorio. Bueno, ahí ustedes tienen algunas vasculitis que ya vimos, son lenguenas, crioglobulinemia y otras tres vasculitis que se denominan poliangeitis microscópica, granulomatosis de Wegener y enfermedad de Churg-Strauss. La granulomatosis de Wegener no se llama más granulomatosis de Wegener. ¿Por qué? Porque Wegener era un criminal de guerra que hacía experimentos espantosos con seres humanos. Entonces se decidió, un poco tarde se dieron cuenta, pero bueno, siempre está con tiempo. Se decidió que no era adecuado homenajear, poniéndole el nombre de una enfermedad, por más que él lo hubiera descrito, a un criminal de guerra. Entonces actualmente esta granulomatosis se llama granulomatosis con poliangeitis, lo cual es un nombre medio regularón porque se puede confundir con la poliangeitis microscópica, que es otra cosa, pero bueno, el nombre que se les ocurrió a los muchachos fue ese, no les dio para nada. Bueno, ok. Fíjense ustedes una cosa. Estas tres vasculitis comprometen el pulmón y la esfera otorrinolaringológica con altísima frecuencia, sobre todo la poliangeitis con granulomatosis. Sobre todo la poliangeitis con granulomatosis. Tanto es así que muchas veces estos pacientes van inicialmente al especialista de garganta, nariz y oídos. Y entonces él hace diagnóstico de sinusitis, la trata como tal, la sinusitis no mejora, al contrario, empeora, hay gran compromiso de los senos, se hace una tomografía de senos paranasales, se encuentra una lesión necrótica, abscedada. Piensa,
Esto es algo más que una sinusitis. Se hace una radiografía del pulmón y se encuentra un nódulo cavitado. Eso es una granulomatosis con poliangeitis, antes llamada FEA. Eso, más algún dato de laboratorio que lo vamos a ver enseguida, prácticamente le pone el sello y no es necesario biopsiarlo. ¿Ok? En cuanto al laboratorio, vimos que la enfermedad de John-Heinz tiene depósito de inmunoglobulina A, esto lo acabamos de ver. Vimos que la crioglobulina puede encontrarse en sangre y en los vasos, complejos proteicos que precipitan con el frío. Y ahora tenemos estos anticuerpos, que son anticuerpos dirigidos contra el citoplasma de los neutrófilos. Para los íntimos, ANCA. ANCA. Entonces, a estas tres vasculitis se las denomina vasculitis asociadas a ANCA. Los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos se subdividen en dos categorías: los citoplásmicos, que generalmente están dirigidos contra la proteinasa 3 y que se llaman C-ANCA o PR3-ANCA, y los anticuerpos perinucleares, que están dirigidos contra la mieloperoxidasa, la lactoferrina, la elastasa, también llamados P-ANCA o MPO-ANCA. C-ANCA, P-ANCA, citoplásmicos perinucleares. Por lo general, estas vasculitis se caracterizan por ser granulomatosas y tienen necrosis, sobre todo la poliangeitis granulomatosa y la enfermedad de Sjogren's. La poliangeitis microscópica no suele tener necrosis franca, aunque puede tener algunos granulomas, menos que las otras. Y en la granulomatosis, en la granulomatosis de Sjogren-Strauss suele existir un antecedente de asma y eosinofilia o de cuadros asmatiformes. Por eso, la enfermedad de Sjogren-Strauss se llama también vasculitis alérgica de Sjogren-Strauss. Fíjense, en esta placa ahí se ve un nódulo que tiene un centro que está ideado, y por allí se ve otro, no muy bien. Y si le hacemos una tomografía computada, tenemos una zona que se llama de vidrio esmerilado. ¿Bien? Vidrio esmerilado, es decir, eso habla de actividad inflamatoria. Y dentro de esta zona de vidrio esmerilado vemos ese tractito que es el bronquio, claro. Broncograma aéreo. Se dibuja el bronquio dentro del infiltrado. Pero del otro lado tenemos un nódulo que tiene una cavitación. Eso es característico de los nódulos de la granulomatosis con poliangeitis. Y si vemos una biopsia de riñón, esto es un glomérulo hipercelular que tiene zonas que están marcadas con flechas, zonas donde se ve un material eosinofílico, por eso se colorea con este color, que es un tejido amorfo de necrosis. La poliangeitis granulomatosa entonces se presenta con sinusitis, con úlceras nasales, con otitis media, con disminución de la audición. Todos estos van al otorrino en el 90% de los casos. Se presenta con compromiso ocular, conjuntivitis, escleritis o proptosis en el 50% de los casos.
o con infiltrados y o nódulos pulmonares frecuentemente cavitados, como lo acabamos de ver, en el 90% de los casos. Y con glomerulonefritis focal necrotizante, vimos la necrosis, que puede evolucionar rápidamente hacia la insuficiencia renal, en el 80% de los casos. Estas vasculitis, las asociadas a ANCA, pueden ser cuadros relativamente tranquilos, que evolucionan con cierta cronicidad, o pueden ser cuadros rápidamente evolutivos. En general uno tiene que tratar de hacer diagnóstico rápidamente para poder tratarla, porque uno no sabe, son totalmente imprevisibles en cuanto a cuándo se van a incendiar. Y más de una vez hemos visto pacientes a los cuales estamos estudiando, viéndolo tranquilamente, y en un momento dado hacen un infiltrado pulmonar bilateral, insuficiencia respiratoria, alteraciones gasométricas, terapia intensiva, hemoptisis, hemorragia pulmonar. Y algunas veces no hacen la hemoptisis, pero hacen el infiltrado pulmonar y el descenso del hematocrito. Si uno ve descenso marcado del hematocrito e infiltrado pulmonar, uno puede asociar y decir hemorragia alveolar. Y si uno llega a poder hacer lavado broncoalveolar, si el paciente todavía no está en insuficiencia respiratoria y lo puede tolerar, encontrar, por ejemplo, en el líquido de lavado macrófagos llenos de hemosiderina, nos hace el diagnóstico de hemorragia alveolar, que pueden tener con frecuencia estos pacientes. Generalmente, lo que le pone la patente a la granulomatosis con poliangiitis es la posición. No fotitos, por favor. No fotos. Lo que le pone la patente, digo, a la granulomatosis con poliangiitis es el CANCA positivo, en altos picos. Por eso yo les decía, si ustedes tienen una sinusitis necrotizante con un nódulo pulmonar cavitado y CANCA positivo en alto picos, eso es una granulomatosis con poliangiitis, es una vasculitis asociada a ANCA, se asocia compromiso renal y pulmonar y no es necesaria la biopsia. ¿Okay? En el otro 20% de los casos lo que tienen es CANCA. Este cuadro, pulmón-riñón, hemoptisis y hematuria, hay que diferenciarlo de otras enfermedades que también pueden producir compromiso pulmón-riñón, hemoptisis y hematuria. Por ejemplo, la enfermedad antimembrana basal. Esta es una enfermedad que tiene anticuerpos directamente dirigidos contra los componentes antigénicos de la membrana basal. ¿Qué membrana basal? La membrana basal del glomérulo y la membrana basal del alvéolo pulmonar. Ese es clásicamente el síndrome de Wittmacher. El síndrome de Wittmacher, generalmente, si uno le hace una inmunofluorescencia al glomérulo, uno puede seguir prácticamente toda la membrana basal, porque los anticuerpos se depositan en un patrón lineal. 90% de los casos, pero hay un 10% que se depositan en forma puntiforme porque tienen otros mecanismos y generalmente asociados a vasculitis. Bien, esto hay que diferenciarlo de la poliangiitis granulomatosa. ¿Cuál es el tratamiento? Corticoides, nuevamente, ciclofosfamida. La introducción del tratamiento con ciclofosfamida le cambió totalmente el pronóstico a la granulomatosis con poliangiitis. Antes de disponer de estos tratamientos, la mortalidad al año era del 90%, con corticoides bajo a 50 y con la combinación de corticoides y ciclofosfamida se redujo al 10%. Y en formas que comprometen la vida, la terapia en pulso. ¿Se acuerdan ustedes qué es la terapia en pulso?
¿A qué llamamos terapia de pulso, por ejemplo, con corticoides? Claro, prácticamente decuplicamos la dosis inmunosupresora, le damos 1 gramo de metilprednisolona, 8 a 10 veces la dosis inmunosupresora, en forma endovenosa, en goteo lento, 3 días seguidos. Eso lo que hace es bloquear el mecanismo inmune y nos permite incluso después ahorrar corticoides por vía oral. La ciclofosfamida también puede darse en pulso, 0,5 a 1 gramo por metro cuadrado de superficie, siempre teniendo en cuenta el recuento leucocitario. Bien, el tercer grupo de vasculitis es la que tiene compromiso multisistémico. La panarteritis nodosa, que se presenta con fiebre, mialgias, artralgias, compromiso renal en el 60%, afectación cardíaca, gastrointestinal, neuropatía periférica, especialmente mononeuritis múltiple, lesiones oculares del sistema nervioso, testiculares, necróticas, etc. Múltiples manifestaciones de la panarteritis nodosa. Esta tiene ANCA negativo, P-ANCA en bajos títulos, en el 20%, menos de ANCA, y suele estar asociada con el virus B de la hepatitis, no con el C, con el B. Con el C era la crioglobulinemia, ¿recuerdan? El diagnóstico se hace con electromiografía, con velocidad de conducción, con biopsia del músculo deltoides o del nervio sural y con angiografía abdominal que muestra microaneurismas, vasos arrosariados o estrechamientos vasculares. Acá, por ejemplo, se ven algunos estrechamientos y esta es una zona isquémica, ahí en el polo superior del riñón. Esta es una biopsia de músculo, de los haces musculares, y ahí hay una arteria, y esta arteria está rodeada por un infiltrado leucocitario. Esto es una vasculitis en una biopsia de músculo, de panarteritis nodosa. El tratamiento nuevamente, prednisona, eventualmente ciclofosfamida, y cuando hay virus B, hay que utilizar plasmaféresis acompañada de vidaravina e interferón. Y también se han utilizado las drogas que se utilizan actualmente en el tratamiento del virus B, como la lamivudina y otros antirretrovirales. El control de la viremia es fundamental para controlar la vasculitis. La enfermedad de Kawasaki es también una entidad de los niños pequeños y suele tener compromiso de ganglios, de piel y de mucosa. Por eso se llama linfadenopatía mucocutánea. Y tiene la particularidad de que compromete las arterias coronarias y puede ser responsable de infarto de miocardio en niños pequeños. Esto, repito, es una entidad que afecta fundamentalmente a niños y a adultos medianos. La aspirina y la gamma-globulina intravenosa han mostrado efectividad. La alteración de los pulsos arteriales. La arteritis de la temporal, frecuentemente asociada con polimialgia reumática. Acuérdense que la arteritis de la temporal se caracteriza por una arteria temporal engrosada como esta. Esto puede ser arteritis o puede ser engrosamiento por arteriosclerosis. Generalmente cuando es arteritis duele. Y hay un signo clásico, que es el signo del sombrero, viejos libros de semiología, ahora se usa poco el sombrero, pero se usaba sombrero, el paciente se ponía el sombrero y le dolía la temporada. Eritrosedificación elevada, cefalea, pérdida de la visión en el 36% de los casos. ¿Por qué? Porque esta vasculitis no solamente afecta a la temporal, sino que afecta también la arteria oftámica y la de la claudicación masticatoria, la isquemia de la lengua y la polimialgia en el 50% de los casos. Fíjense ustedes, la biopsia nos muestra una célula multinucleada, y acá hay otra, células gigantes multinucleadas. Por eso la arteritis temporal o arteritis de Horton se llama también arteritis de células gigantes. El tratamiento son corticoides,
Se puede en casos más graves asociar metotrexato y azathioprina, en casos más graves aún terapia en pulso, y hay algunos trabajos con infliximab, es decir, un anticuerpo monoclonal. El agregado de aspirinas y estatinas se justifica en tanto y en cuanto son protectores del endotelio vascular. La arteritis de Takayasu es llamada también enfermedad sin pulso porque compromete las grandes ramas del arco aórtico, especialmente en mujeres jóvenes de la segunda y de la tercera década. Pueden dar claudicación de los miembros, uno por ahí en un miembro o en los dos miembros superiores puede encontrarle pulso, por eso es una enfermedad sin pulso. Recuerden que decíamos, son vasculitis que afectan los pulsos arteriales, y puede haber hipertensión arterial hiperreninémica por compromiso renovascular. El diagnóstico es angiográfico y el tratamiento es con corticoides, metotrexate y drogas que bloqueen el sistema renina-angiotensina o calcio-antagonista para la hipertensión renovascular y angioplastia o cirugía de bypass. Finalmente, hay una categoría que son las vasculitis asociadas a las colágenas, especialmente el lupus sistémico. Estas vasculitis tienen su evolución y su pronóstico en relación con la evolución y el pronóstico de la enfermedad de base. Es decir, por ejemplo, del lupus a la que se asocia. En general se tratan con corticoides, inmunosupresores, y hay algunos trabajos también que hablan de que el rituximab podría tener utilidad. En conclusión, las vasculitis sistémicas son cuadros proteiformes. ¿Saben por qué es proteiforme? ¿Qué quiere decir proteiforme? ¿Quién era Proteo? Vamos a tratar de meterse en Google y busquen Proteo, un personaje mitológico. Proteo era un personaje en la mitología que cambiaba su apariencia, era capaz de modificar su apariencia para evitar los peligros. Entonces, cuando algo es cambiante en su forma de presentación, se dice proteiforme. Interesante la historia de Proteo, veanla. No se las vamos a tomar, pero veanla. Son cuadros capaces de comprometer la vida en algunos casos. La sospecha clínica debe establecerse en la presencia de síntomas y signos de enfermedad sistémica que no se pueden explicar por otros cuadros que pueden ser infecciosos o que pueden ser neoplásicos. Es necesaria la detección temprana de lo que se llaman signos de alarma: hipertensión severa, compromiso progresivo de la función renal, daño pulmonar con evolución rápida a la insuficiencia respiratoria. Cuando eso pasa, rápidamente a un centro especializado con experiencia en vasculitis sistémica, porque si no, ese paciente dice: no, no es nada, que esté tranquilo, se les va a morir. Por eso les digo, aunque ustedes no lo vayan a tratar, los tienen que saber identificar. Derivación a un centro especializado con experiencia en el manejo de vasculitis.